Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a dar inicio de la entrevista virtual. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Useche, quien es especialista en encofrados, y nos va a detallar más sobre esta especialidad ante estas preguntas que vamos a plantear mis compañeros y yo. Bueno, ingeniero, ¿se puede presentar, por favor? Ya, como te comentaba, soy Luis Useche, ingeniero civil. Actualmente estoy desempeñándome como jefe de producción y calidad de la obra CER, Centro de Bienestar Universitario de la Universidad de Lima. Constituye un edificio nuevo que combina las obras de concreto armado junto con estructuras metálicas y la remodelación del edificio CH, que también es lo mismo, obras de concreto armado combinado con estructuras metálicas. La obra tiene un aproximado de unas 800 toneladas de estructura metálica y aproximadamente hemos vaciado unos 50, a ver, como unos 500, unos 5.000 metros cúbicos de concreto hasta el momento. Ya, A ok, ver qué ingeniero. necesitan. Sí. Ingeniero, la primera pregunta que le voy a plantear es, bueno, como ingeniero especialista en encofrados, ¿en qué tipo de obra o proyecto demandó mayor esfuerzo o análisis eh, con el material de encofrado? Ya, todas las obras tienen su particularidad. Hasta el momento me he desempeñado en obras de talleres, de plantas industriales, obras de 3 hectáreas, he hecho edificios de 20 pisos. Esta obra actual como tal tiene, por la arquitectura, tiene sus dificultades, sus retos, pero se puede decir que lo más complicado para hacer como encofrado como tal han sido vaciar columnas de 14 metros en un solo tiempo, se puede decir, porque por la dificultad de la altura, aunque el encofrado es bien sencillo, al momento del vaciado tiene que hacerse bien programado y en partes, ya que la velocidad del vaciado puede hacer que el mismo encofrado se pueda levantar y se pueda abrir. Acá en esta obra, en particular, tiene unas falsas zapatas escalonadas de 300 metros cúbicos de concreto cada una, que por su particularidad a la hora del diseño, que es escalonada, también presentó un gran reto al momento del encofrado. Pero como te digo, cada edificio tiene su particularidad. No, hasta el momento no hay ninguna obra que haya sido sencilla, por así decirlo. Ok, ingeniero. Ingeniero, la segunda pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de encofrado puede perjudicar la calidad de concreto y cómo se puede solucionar ante este problema? Bueno, te comento un poco el tema del proceso de que cuando se decide con qué empresa trabajar de encofrado. Obviamente se presentan los planos del proyecto. Nosotros como empresa cotizamos con los subcontratistas, solamente usamos empresas aprobadas que estén normadas también, como por ejemplo Ulma, Richardson, Alsina, Unispam, entre otras grandes, son con las que hemos trabajado, o particularmente yo he trabajado acá, y todo, todas sus empresas tienen sus pros y sus contras. Mucho interfiere el peso del equipo, porque esto da la maniobrabilidad al momento de la producción, ¿no? No es lo mismo que una pieza te pese 200 kilos a que te pese 70. Vas a necesitar a la de 300 kilos una torre grúa, porque movilizar la mano va a ser prácticamente imposible o te va a llevar mucho tiempo. En cambio, una pieza que pese 70, 50 kilos, fácilmente se puede trasladar a cualquier momento, a cualquier sitio. Pero las piezas que son muy livianas también representan dificultades o deficiencias al momento de la velocidad del vaciado, ya que tiene que ser mucho más lenta y la carga que genera esta velocidad del vaciado puede hacer que se reviente o que se levante, por así decirlo, al momento del vaciado. También interfiere mucho, no solo se puede atribuir de que el concreto salga mal al encofrado,
por ejemplo, acá tenemos, este es un edificio que tiene aisladores sísmicos y consta de cada columna tiene pedestales que unen desde el nivel 0 del sótano hasta el nivel de arriba, lo divide prácticamente en dos edificios. Tenemos doble viga y la cantidad de fierro que se necesita en cada nodo es bien densa. Entonces, si nosotros colocamos un concreto de una piedra 6-7, que viene siendo de un tamaño de 3/4 de pulgada, no va a ingresar a toda la cantidad, a todo el volumen necesario, porque le va a dificultar también al momento de vibrarlo. Entonces, hay que, como ingenieros, y por la experiencia que te da, no puedes pensar solamente en el encofrado, sino con qué lo vas a llenar, cómo lo vas a llenar, el hecho de la vibrada. O sea, vibrar el concreto es algo esencial al momento de hacer de que el concreto llegue a todos lados y no generar las llamadas cangrejeras. Sin embargo, hay algunas segregaciones que, o sea, la hermeticidad del concreto debe ser absoluta para evitar cualquier segregación o que se salga el agua de la mezcla del concreto como tal. Pero en obra siempre hay o sea, lograr esta hermeticidad es bien complicado, independientemente del proveedor que te suministre el material. Entonces, se tienen que usar varias opciones extras, como por ejemplo colocarle una mezcla en la base del encofrado, entre los mismos encofrados, colocarle un lopillo, que es como una especie de esponja, para evitar que se salga el agua y así garantizar la hermeticidad del concreto. Sin embargo, como te comento, muchas veces hay pequeñas segregaciones que simplemente se pueden reparar dependiendo de la profundidad de la segregación o de la cangrejera. Hay varios tipos para que lo puedas reparar. Si se puede considerar una segregación leve, simplemente levantamos las piedras sueltas hasta llegar al concreto uniforme y se aplica, si no se ve el fierro, se puede aplicar un mortero cementicio que es Cicarrep y con eso lo puedes tarrajear. Si ya ves el concreto, simplemente se pica otra vez, lo mismo hasta llegar al concreto expuesto, se encofra y se puede grautear, que es un concreto autonivelante, se puede decir, y que no tiene contracción. Para un acabado, o sea, tu pregunta iba más que todo, ¿quieres ver un acabado cara vista o a qué va tu pregunta? No, lo que era la calidad si perjudica la calidad del concreto, eso más que nada. No, claro, como te digo, sí, o sea, el proceso del encofrado, cuando ya defines la empresa que va a hacer, ellos modulan los elementos para que tengan o sea, para nosotros poder darle rotación al encofrado que corresponde. Por ejemplo, tienes un edificio de 20 columnas, como ingeniero tú tienes que programar y definir cuál va a ser tu línea de vaciado y el proceso de vaciado. Entonces, tú vas a definir si vacías 2 columnas al día, si vacías 10 columnas al día, porque vaciar las 20 columnas vas a necesitar 20 veces el material y la cantidad de personas también va definida a esto. Entonces, tú haces tu tren de trabajo, defines que vas a vaciar, por ejemplo, 5 columnas diarias, necesitas el material de esas 5 columnas más aproximadamente el doble o el 50% más para que vayan trabajando este tren o sea, este tren nunca se acabe, pues no se vea interrumpido, por así decirlo. Entonces, ya defines, ellos te mandan un plano de modulación, te indican específicamente en dónde tienen que ir todos sus espárragos, en dónde tienen que ir sus grapas de seguridad, en dónde van a ir los puntales que van a alinear estas columnas. En campo se le tiene que aplicar, antes de encofrar, se le tiene que aplicar una capa de desmoldante. Es muy importante para también el acabado final del concreto. Y como te repetía, el acabado que se le da, o sea, si tú ya aseguras bien el encofrado, garantizas la hermeticidad, le colocas su capa de desmoldante, ya el trabajo que tienes que hacer para garantizar el concreto es
definir qué tipo de piedra le vas a colocar dependiendo de la estructura que vayas a vaciar, porque puedes vaciarlo hasta con, como te comentaba, el tema de los aisladores, la piedra era muy grande y al final decidimos usar un concreto con una piedra de uso 8, que viene siendo confitillo. Esta piedra es bien pequeña. Además de esto, la pedimos con un alto slam. El slam, o sea, lo determinas con, determina la trabajabilidad del concreto, lo ves con la prueba de cono de Abrams en obra, y con eso es lo que se solicita también a tu concretera. Y con esto garantizas de que el concreto llegue uniformemente a todos los rincones de tu encofrado, hermético. Además de esto, tienes que garantizar el vibrado. Si tú no vibras el concreto, así le hayas puesto y hayas encofrado con el mejor material, le hayas hecho todos los pasos, si no vibras, el concreto va a ser, o sea, vas a tener vacíos dentro del concreto. Y esto va a generar que no tenga la calidad ni soporte la fuerza requerida, ¿no? También otro tema, al momento del vibrado, los diámetros de estas vibradoras también varían. Hay desde unas 3 pulgadas hasta media pulgada, dependiendo, todo depende de la cantidad de fierro que tenga el elemento. Ok, ingeniero, bueno, hago paso a la siguiente pregunta a mi siguiente compañero. A ver. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Nolasco. En primer lugar, agradecerle por su tiempo que está tomando, ¿no? Para esta entrevista. Claro. Mi pregunta es referido al costo. Sabemos que, por ejemplo, puede surgir, no sé, una idea de algún arquitecto, de alguna estructura, que va a requerir, por ejemplo, un tipo especial de encofrado. Esto nos comenta que lo solicita a una empresa de encofrado, ¿no? Como J de Construcción solicita a una empresa de encofrado. Y, y mi pregunta es, ¿qué tanto varía el costo dependiendo del tipo de estructura? ¿O cómo hace esa solicitud? Ya, bueno, todo depende. Acá no puedo activar la cámara, no sé quién me puede activar para que justo veas en la hora que estoy y las diferentes, como tú dices, pues no es lo mismo que yo encofre un elemento que esté a ras de piso, por así decirlo, a tener, justo hoy nos va a llegar el encofrado que va a ser el que va a sostener todo el techo a unos 20 metros de altura. Entonces, vamos a tener que hacer unos castillos enormes para poder soportar este techo y el montaje de la estructura metálica. Porque, ojo, o sea, el encofrado no es solamente para los elementos, o sea, no es solo la lata que soporta los elementos verticales, sino tú necesitas, o sea, la empresa de encofrado como tal nos diseña los andamios que van a sostener por lo menos el encofrado de las losas. Cuando es una losa maciza, dependiendo de la altura, he tenido obras de oficinas en San Isidro, que el edificio es de 10 pisos, pero su lobby tiene triple altura, tiene unos 12 metros. Entonces, el desafío ahí es armar el catre para que soporte la losa que se va a vaciar a 12 metros de altura. En este caso en particular, el andamio el material que va a llegar hoy es para soportar la estructura metálica del techo a unos 24 metros de altura. Pues. Y con el tema del costo, varía mucho de la relación comercial que tenga tanto la empresa constructora con los proveedores, porque al final, muy aparte del precio que te den, es el tiempo y la productividad que te genera el material. Hay empresas que te pueden alquilar muy barato el equipo, muy económico, pero no es productivo usarlo. O sea, vas a necesitar 10 personas para mover un equipo. Entonces, hay otra empresa que te alquila un poco más costoso, pero la trabajabilidad es mucho más fácil. Por ejemplo, he hecho también otro edificio de oficinas también en San Isidro, que eran losas postensadas. Y el sistema que nos brindó Ulma, no recuerdo el nombre exacto del sistema, pero como bien, no sé si ya lo saben o para que lo sepan,
Al momento de tú vaciar la losa, solo lo puedes desapuntalar hasta que llegue al 80% o según te diga tu estructural de la resistencia. Pero no lo puedes desapuntalar la totalidad del mismo hasta no vaciar unos 2 o 3 pisos sobre este para que te sirva de reparta las cargas que soporte cuando vacías arriba. Entonces, lo particular de este sistema que nos brindó Ulma en ese caso era que dejaba franjas que cuando tú desapuntalabas para reusar el material de la losa, simplemente la franja se quedaba y todo el material se podía reusar en los pisos superiores. Y contigo, el costo de este material pudo ser más costoso que versus Unispan o Alcina en ese momento, pero la productividad aumentaba. Entonces, no, o sea, hay que evaluar mucho más temas que solamente el monetario. Y también depende, como te decía, de las relaciones comerciales que tenga la empresa con sus proveedores. Pues muchas veces te pueden hacer descuentos, costos de reposición, o sea, intervienen muchos factores. Perfecto, ingeniero. Le doy pase a mi compañero para que le comente también sobre sus dudas. Okay. Delegado. Ingeniero, buen día. Bueno, la siguiente pregunta, usted, ¿qué otros encofrados aparte de la serie madera ha utilizado y cuáles fueron las ventajas y desventajas? No, o sea, no sé qué otro tipo de contraterreno, pero no es un encofrado. O sea, cuando haces alguna zapata o alguna falsa zapata, dependiendo de la dificultad de acceso, vas a necesitar encofrar contraterreno. Se puede decir, hay muros anclados, que no sé si lo has visto, ha sido alguna obra, acá por lo general se hace en un edificio, hemos hecho 10 sótanos, 12 sótanos, hasta 12 sótanos, ha sido lo más profundo que yo he construido. Y en cualquier muro anclado, que es estos tensores que viene la máquina, perfora, y es todo un sistema, obviamente tú no encofras la parte posterior del muro, solo encofras la parte de la cara que se llega a ver. A ver, las deficiencias obviamente de esto es que el volumen de concreto que vas a vaciar depende de cómo perfiles el material, tanto sea para el muro anclado, para una falsa zapata, cualquier material que tú quieras hacer contra terreno. La deficiencia, si bien te puedes ahorrar el material, te puedes decir el encofrado, te va a salir mucho más costoso el desperdicio de concreto. Fácilmente, cuando calculas el concreto, el vaciado de concreto es un elemento totalmente encofrado, o sea, que su volumen no debería variar. Igual siempre se calcula un desperdicio entre 3 al 5%. Cuando ya es un vaciado contraterreno, este desperdicio aumenta fácil un 34 o 50%. Hay casos, no me ha ocurrido a mí, pero de compañeros, que el desperdicio es casi del 90% del volumen que se tenía programado o que se tenía cotizado como tal. Las deficiencias del concreto, del encofrado metálico versus el de madera varían, como te digo, peso, disponibilidad, fácil acceso, maniobrabilidad, pero depende del tipo de obra y para qué elemento lo necesites. Pues. Casi siempre se hace al final un mix, porque hay elementos que no tienen las medidas exactas del encofrado, entonces por lo general tienes que combinar las planchas metálicas, colocas una solera al centro. Esto mismo también te lo dan al momento el proveedor de andamios, te da la modulación y te indica en dónde debería ir cada pieza. Es muy importante mantener la relación, o sea, cumplir al pie de la letra esta modulación del encofrado, porque fácilmente puede ceder el encofrado durante el vaciado, se puede abrir fácil una placa y el concreto que ya ha ingresado se pierde. Entonces, horas perdidas personal, horas perdidas de concreto, material desperdiciado también porque se logra.
todo tiene su pro y su contra, y como te digo, siempre hay que llevar al pie de la letra la modulación que te dé el proveedor, tanto la modulación como la velocidad de vaciado, que en sus mismos planos te indica qué velocidad de vaciado te aguanta cada encofrado. No te aguanta lo mismo un encofrado liviano que un encofrado que sea más pesado, te aguanta mayor velocidad de vaciado. Y presión también, por ejemplo. He vaciado, o sea, una placa, acá hemos vaciado una placa de 1,5 metros de ancho y tiene de alto unos 12 metros. El volumen que tiene esa placa, o sea, el peso del concreto, la fuerza que genera contra el encofrado, no te va a permitir, o sea, vas a necesitar un encofrado mucho más fuerte si lo quieres vaciar todo en un solo día. Entonces, lo que se hace es que se parte por capas o por etapas, que tienen que ser previamente aprobadas por el estructural y demás, para vaciar a una altura aproximada de 3 metros, 1,70 metros, que es el promedio de largo de una lata de encofrado que tú ves. Y al día siguiente se puede recién volver a encofrar y vaciar la parte superior. Si el elemento no tiene tanto concreto como lo que te comentaba, que había vaciado unas columnas de 14 metros en un solo día, estas columnas, su pro era que no tenían mucha cantidad de concreto. Son unas que yo les pasé la foto a Andy, unas secciones de 60 por 40, se abren ventanas, o sea, le decimos ventanas de vaciado, a 2,70 metros, se deja una ventana de vaciado, se vacía, se tiene que esperar un tiempo prudencial, se tapa la ventana, se vacía un poco más arriba, igual se vuelve a esperar, y hasta en 3 tiempos se llegan a vaciar estas columnas. Bueno, doy paso a mi otro compañero para que haga su pregunta correspondiente. Bueno, ingeniero, buenos días. Sabemos que el concreto se cura principalmente porque pierde agua, para poder reponer el agua que va perdiendo por el clima, puede ser. En ese sentido, ¿qué materiales se recomienda para esto que presentan mayor impermeabilidad y mayor aislamiento térmico? Por ejemplo, en climas fríos, ¿no? En climas donde por el día solea demasiado y por la noche puede llegar a temperaturas bajo cero. Alexis, bueno, con respecto a tu pregunta, varía dependiendo, o sea, como lo dices, del clima y del elemento que sea. Porque no es lo mismo curar, o sea, por lo general para los elementos verticales usamos curadores químicos de varios proveedores, hay de Chema, de aditivos, de Z aditivos, de Penetron, de X cantidad, química suiza, que estos funcionan, se rocían, se pueden aplicar de dos maneras. Una es con un rodillo, como si estuvieras pintando, le aplicas al día recién desencofras, deberías estar curando el elemento, es muy importante curarlo porque si no pierde resistencia o pierde, si no se cura el concreto puede variar un gran porcentaje de la resistencia final que se quiere obtener. O la otra es colocarle, lo que se puede aplicar es yute, no sé si conocen el yute, es una tela, por lo general se hace costalillos con ese tipo de tela, pero esta tela absorbe bastante el agua, entonces le colocas yute y mantienes humedecido por lo menos entre 7 y 14 días el elemento. La desventaja obviamente de usar el yute es que tienes que estarlo humedeciendo constantemente. Al humedecerlo no solamente mojas la columna, o sea, mojas toda la zona, genera peligros contra los cables eléctricos y demás. Y en cambio el curador químico simplemente lo aplicas dependiendo de la ficha técnica del producto. Hay algunos que solo lo tienes que aplicar una vez, otros lo tienes que aplicar 2 veces en tiempos distintos, y con esto garantizas que el material se evapore. Perdón, que el concreto pierda su humedad y por lo tanto pierda sus cualidades, ¿no? Pero con respecto a si tú vas a vaciar una losa, al momento de curar la losa, si le aplicas el curador químico, al tú pasar por encima de le quitas esta película que cubre y que protege el concreto. Entonces,
En los casos de la losa no es recomendable usar el curador químico porque lo vas a levantar. En estos casos se puede o aplicar el tema del yute que te había comentado, o hay otros sistemas que nosotros le decimos arroceras. Simplemente es dividir la losa, el área que tienes, se coloca como una arrocera, simplemente arena a los costados, en áreas que puedas trabajar, y se inunda la misma. Entonces, con esto garantizas de que no pierda la humedad. Y obviamente tienes que estar en constante llenado tendrás que llenarlo 1 o 2 veces al día hasta cumplir entre los 7 o 14 días de cuidado que se solicite. Gracias, ingeniero. Le paso a mi siguiente compañero para que pueda realizar su pregunta. Sí, le toca a nuestro compañero Hugo. Me parece que también está en campo. Hugo, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, perfecto, te toca. Sí, buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Una consulta con respecto al rendimiento que tienen encofrado, ¿qué ratios manejan? Varía mucho del elemento, o sea, y del tipo de encofrado, como comentaba hace rato, que no solamente el precio es un indicador de elección al momento del encofrado. No es el mismo ratio que te puede brindar según proveedor, por no decir nombres, te puede decir que una pareja te puede hacer en losa 42 metros cuadrados versus otro proveedor que te diga que hace 70, por un ejemplo. O sea, dependiendo mucho del elemento a vaciar y de la marca, varían los ratios. O sea, ¿no? Y también al momento de las placas, de las columnas, también varía, no es lo mismo vaciar, encofrar, perdón, unos 30 metros cuadrados de columnas a 30 metros cuadrados de una placa. O sea, esa depende mucho del peso, del material, y por lo general este es un factor muy importante al momento de definir qué proveedor se va a utilizar. Y las placas, o sea, en el proceso constructivo de las placas, en el tema del encofrado, ¿qué rendimiento tienen? O sea, decirte un número me estaría mintiendo porque, como te repito, varía dependiendo del proveedor y también de la capacidad de tu personal. Muchas veces ocurre en obra de que te dicen que son operarios y al final resultan ser oficiales o peones, y obviamente por la experiencia y por el tipo de material no garantiza lo que te dice el proveedor, o muchas veces el mismo proveedor, por venderte el producto, por alquilarte el producto, te dice que pueden producir 70 metros cuadrados una pareja, y siendo personal capacitado, esto es prácticamente imposible. Depende de muchos factores, o de la forma que lo hagas. Por ejemplo, en todas las obras hay las placas de los ascensores, por lo general, siempre representan un desafío porque internamente las variaciones que se puede tener están muy limitadas, ya que el proveedor que viene de ascensores te exige máximo 1 centímetro de tolerancia, y esta tolerancia no puede ser hacia adentro del ducto, sino más hacia afuera. Y por lo general siempre, o sea, geométricamente son bien complicadas. Lo que se ha hecho en varias obras, dependiendo del tipo de placa, es que se prearma la placa abajo, en el piso, se colocan con aseguradores, o en campo se le llaman perros, cocodrilos, o sea, tiene muchos nombres. Al final el personal obrero que le da a estas piezas, y luego con la torre grúa simplemente se carga y se coloca en el punto. Entonces, no es lo mismo armarla abajo, la productividad que te puede dar, armarla a unos 4 o 5 pisos de altura, pues. O sea, depende de muchos factores y depende de la marca. Claro. Una consulta más.
Ujú. Con respecto al presupuesto que se maneja en lo que es encofrado, ¿qué porcentaje es o representa con respecto al costo directo de un presupuesto? O normalmente en los que ha trabajado usted, ¿qué tanto, qué cantidad de dinero, qué porcentaje es del presupuesto? ¿Maneja un ratio o algo? Te mentiría si te doy un número, porque la verdad esa parte la maneja oficina técnica, los números como tal. O sea, tienen los números más en la cabeza, pero fácilmente en un proyecto de la magnitud en el que estoy ahora, este proyecto fácil supera los 100 millones de soles y en encofrado no creo que pase el millón de soles. ¿Ah? O sea, no, no sé, la verdad no podría confirmarte ese número, pero Yes. obviamente el tema del encofrado es darle seguimiento dentro de obra, porque muchas veces el personal por avanzar más rápido malogra las piezas o bota las piezas y al momento de tú devolvérsela al proveedor, obviamente te lo quieren cobrar como nuevo. Entonces, ahí está el tema del encofrado. Ahí está el problema. Si tú no le das un buen seguimiento o se llega a malograr las piezas, a ti igual te la van a cobrar como nueva. Entonces, no es lo mismo que te cobren un alquiler a que te cobren una pieza nueva. Ujú, claro. Entonces, esto puede variar del precio. Ok. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias y le sigo con mi compañero. Ya, Gracias. perfecto. De nada. Sí, eso me parece que, bueno, muchas gracias de antemano, ingeniero. De verdad nos ha explicado bastante y más a detalle también, que estoy seguro que lo vamos a aprovechar mucho. Vamos a revisar también el video. Bueno, Andy, creo que también, ¿no? Sí, ingeniero, muchas Sería todo. gracias. Sí, sí, sería todo, ingeniero. Muchas gracias, Ya, ingeniero, por su hasta tiempo. luego. Muchas gracias, Suerte. ingeniero. No, ingeniero, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Todo.